Ok, entonces vamos a hablar de conexiones de sistemas que se encuentran en serie. Recordemos que estamos trabajando con sistemas LTI, ¿no? Si no son sistemas LTI, no podemos aseverar que pase lo siguiente, ¿no? Lo siguiente tenemos un bloque y entonces esto representa la interacción de un sistema con una cierta entrada y produce una cierta salida. Y como es un sistema LTI, ya sabemos que la salida es la convolución de la entrada con la respuesta al impulso. Si aplicamos Laplace, pues entonces la salida es la multiplicación de la entrada con la función de transferencia del sistema. Entonces, en términos de bloques, si nos olvidamos de toda esa teoría y operamos con bloques, pues entonces este bloque representa la siguiente ecuación. Y de s es x de s por h1 de s. Y este otro bloque representa otra interacción con otro sistema. Y por álgebra de bloques, este bloque representa la ecuación z de s por b de s por z de s igual a b de s por h2 de s. Entonces multiplicamos el bloque por la entrada del bloque. Y la conexión en serie se trata de lo siguiente. La conexión en serie se trata de que la salida de un sistema sea la entrada de otro. ¿Ok? Entonces tú eliges el sistema, los sistemas, y entonces conectas la salida de un sistema con la entrada del otro. Entonces tendremos este esquema. Esta conexión representa la interacción entre las señales, es decir, vas a tomar la señal de un sistema y la vas a conectar como entrada de otro sistema. Y esta conexión es la que se tiene físicamente, es decir, esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Si tuviéramos unos ejemplos de unos sistemas conectados en series, esto es lo que está ocurriendo, esta conexión es la que está ocurriendo. Ahorita voy a mostrar unos ejemplos, pero matemáticamente lo que queremos nosotros es una simplificación del modelado matemático. Es decir, yo quisiera una ecuación que me represente z en términos de la x. ¿Por qué? Porque esta conexión en serie de sistemas lo estoy viendo como un sistema grande. Es decir, en la conexión en sistemas en series voy a perder la información que tengo aquí en medio, pero lo que gano es que tengo una representación de la entrada x con la salida z. Entonces, lo que se puede deducir es que cuando conectas dos sistemas en series, el modelado matemático o equivalentemente la función de transferencia que representa el sistema conectado en serie es la multiplicación de las funciones de transferencia independientes. O sea, la simplificación de sistemas en serie, las funciones de transferencia se multiplican. Y cabe aclarar que de aquí para acá es algo de modelo, ¿no? Esto es un modelo. Físicamente no puedes tú fusionar las cosas, ¿no? Simplemente este paso es matemático. Vamos a tener un modelado matemático entre esta entrada y entre esta salida. ¿Cómo se deduce que se tienen que multiplicar? Pues por lo siguiente. Ya habíamos planteado que Y es la salida del sistema 1, que tiene función de transferencia h de 1, entonces su salida es x de s por h1 de s. La salida z de s es b de s por h2 de s. Entonces, lo que tenemos en la conexión en serie de estos dos sistemas es Y es igual a BDS, porque la salida de este sistema es igual a la entrada. Entonces, en esta ecuación, en lugar de poner BDS, pues ponemos YDS, porque son iguales. Entonces quitamos este BDS y ponemos estos dos términos, lo cual nos produce esto. Entonces, ¿qué sucede? Esta ecuación matemática en el dominio de Laplace se representa así. La salida del sistema z de s es igual a la entrada x de s por la multiplicación por la función de transferencia del sistema. Es decir, esto se puede interpretar como la función de transferencia del sistema en serie completo, ¿no? Ese este modelado se deduce de la operación de ecuaciones. ¿Ok? Bueno, bueno, aquí he dicho que en el dominio de Laplace, pero de igual manera, si lo hacemos con Fourier x de omega, este sería h1 de omega, y este sería y de omega o j omega, dependiendo del autor, todo aplica igual, ¿no? Se puede hacer pensando en que aplicase transformada de Laplace o pensando en que aplicase transformada de Fourier. De todos modos, como es un sistema LTI, su salida es una convolución y la transformada seguiría siendo una multiplicación, ya sea el de Laplace o de Fourier. Ahora, lo que voy a mostrar a continuación es un ejemplo de estos sistemas y dejar claro ah, mm, a lo que me refiero cuando digo que la simplificación es. Quiero dejar claro a lo que me refiero con que la simplificación es la simplificación matemática. Tenemos lo siguiente. Tenemos este circuito de resistencias en serie, ¿ok? Pudo haber sido cualquier otro circuito, o sea, yo estoy tomando este circuito de resistencias y entonces la entrada es el voltaje suministrado y la salida es el voltaje
en la resistencia 2. Si yo hago el modelado matemático, resulta ser que la salida Y es R2 entre R1 más R2 por X de T, que es el voltaje suministrado. Este sistema es un sistema LTI. Eso es importante. Primero tengo que verificar que es LTI para que pues, el álgebra de bloques aplique. Es lineal e invariante en el tiempo. Si le hago las pruebas, pues rápidamente me voy a tardar más en anotarlo que en lo que deduzco que sí es un sistema LTI. Bueno, ahora, pues por lo tanto, le puedo aplicar transformada de Laplace a este sistema. Entonces le aplico transformada de Laplace del lado izquierdo, es y de s, y del lado derecho es una constante por una función. La constante sale de la transformada de Laplace porque es un operador lineal, y la transformada de x de t es x de s. Listo, ¿no? Y entonces aquí podemos pasar esta x de s dividiendo, y aquí tenemos una de las definiciones de función de transferencia. La función de transferencia es la transformada de Laplace de la salida entre la transformada de Laplace de la entrada. Por lo tanto, la función de transferencia es esta constante, R2 entre R1 más R2. Esta es la H1 de S del sistema. Entonces, este sistema se puede ver así. Y estoy pensando que en lugar de tomar la fórmula x de t, tomo su x de s y me da la y de s. Si quiero calcular la y de t, pues una vez que multiplique estos dos elementos, pues aplico transformada inversa y ya calculé la y de t. ¿Ok? Bueno, de manera similar lo hago para el sistema 2. Tomo un sistema que tiene la misma conexión, pero pues bueno, en general pueden ser resistencias distintas. Pongo R3 y R4, y entonces la salida es el voltaje en la resistencia R4 y la entrada es el voltaje suministrado. Entonces, si hacemos el modelado matemático, la salida, que es el voltaje, ok, aquí es Z de T, la salida, que es el voltaje en la resistencia 4, Z de T, es R4 entre R3 más R4 por, y aquí es B de T. Aquí la entrada es B de T, que es el voltaje suministrado. Ok, entonces quisiera calcular, bueno, esto nuevamente es un sistema LTI, ¿no? Para asociarle su bloque adecuado. Entonces, si aplicamos, voy a calcular la función de transferencia, pero la voy a calcular desde el punto de vista de otra definición que dimos. Dijimos que la función de transferencia también es la transformada de Laplace de la respuesta al impulso. Entonces voy a calcular la respuesta al impulso. Recuerden que cuando calculamos la respuesta al impulso le llamamos h de t, ¿sale? Entonces la salida, cuando le traes un impulso, por notación nosotros convenimos de montar la HDT para saber que eso es la respuesta al impulso, destacarla de las demás respuestas posibles. Entonces este es HDT, entonces la entrada es un impulso, es delta dt. Aquí está. Y entonces la transformada de Laplace, la respuesta al impulso, es la función de transferencia. Entonces si aplicamos transformada de Laplace, sería HDT, sería HDS. Esta transformada de Laplace de esta constante por esta función sale la constante, y la transformada de Laplace de una delta es un 1. Y la función de transferencia es la transformada de Laplace de la respuesta al impulso. Entonces recuerden cómo calculamos la respuesta al impulso, pues pensando que la entrada es un impulso, ¿no? Entonces la transformamos con Laplace y es esto, que es lo mismo, ¿no? Entonces digamos que en la ecuación de arriba calculo la función de transferencia con una definición, y en la ecuación de abajo calculo la función de transferencia con una segunda definición de función de transferencia, y pues da la misma estructura porque el sistema está conectado igual, sus valores son los que son distintos. Entonces, esa sería la idea de tener dos sistemas. Entonces, ¿cómo se vería la conexión en serie de estos dos sistemas? La conexión en serie de estos dos sistemas la podría representar de la siguiente forma. Este es el sistema que le voy a llamar el 2, ¿no? H2. Entonces es R3, R4, y la entrada es el voltaje suministrado. Aquí debe de estar el voltaje suministrado, ¿no? Pero yo lo que quiero es conectarlos en series, H1 con H2. Entonces la salida del H1, que es el voltaje en esta resistencia, la quiero conectar como entrada del H2. Entonces este voltaje es la entrada, toma el papel de la fuente de voltaje en el sistema 2. Entonces, si al hacer esta conexión la salida de un sistema es la entrada de voltaje del segundo, pues esta conexión está en serie. Está en serie para la definición de estos dos sistemas. No es que esté en serie siempre la conexión. O sea, está en serie como yo he definido mi sistema 1, mi sistema 2 y como los he conectado. La salida del primero es la entrada del segundo. Esta salida se convierte en esta entrada. Entonces es lo que hemos visto, ¿no? Aquí se conectan. Entonces, este es un nuevo sistema. Lo que a mí me gustaría cuando yo tengo una conexión de este tipo, o lo que me permite el álgebra de bloques también, es escribir a la salida del sistema 2 en términos de la entrada del sistema 1. Es decir, a mí me gustaría un modelado matemático de saber cuál es el voltaje aquí si conozco el voltaje suministrado. Pero por álgebra de bloques, como hemos visto anteriormente, pues este modelado matemático, la función de transferencia es H1 por H2,
que sería la función de transferencia 1, que es una constante, por la función de transferencia 2, que es esta otra constante. Este es el modelado matemático. Entonces, en términos de álgebra de bloques, conectamos en serie y este es el modelado, ¿no? Modelado. Es decir, no es que estos dos se fusionen, estos dos siguen conectados en serie, pero desde el punto de vista matemático estos dos los puedo ver así, como una multiplicación. Este es el modelado matemático de una conexión en serie. Esto lo veo como un total, pero este total no es físico, este total es modelado matemático. El físico sigue estando conectado en serie. No los fusiono en uno solo, sino sigue la conexión en serie, pero los puedo ver como esta expresión matemática. Eso es importante, ¿no? Entonces multiplico y este es el modelado matemático que me representa la salida z de t entre la entrada x de s, en términos de la entrada x de s. Si aplico transformada inversa de Laplace, este sería z de t y este sería x de t. Y este sería el modelado matemático. Si yo hago leyes de Kirchhoff y etcétera, o simplificación de resistencias en serie, en paralelo, y al final quisiera ver cuál es el voltaje que hay en esta resistencia en términos de esta ecuación, pues me va a quedar esto, ¿no? Entonces, vaya, esta es una idea de la simplificación de utilizando conexiones en serie. ¿Ok? Entonces vamos a mostrar otro ejemplo de la misma conexión. Tenemos otro ejemplo de un sistema que es un sistema RC. ¿Ok? Entonces, la entrada del sistema es el voltaje suministrado y la salida es el voltaje en el capacitor. Este es el modelado matemático de este sistema. Si recordamos, el modelado matemático de este sistema es y de t igual a, y dos términos, cuando despejamos de aquí y de t, pero en particular, si de los videos anteriores, necesitamos que para que el sistema sea un sistema LTI, necesitamos que la condición inicial sea cero. Eso ocasiona que cuando despejas de aquí la y de t, es decir, cuando resuelves la ecuación diferencial, el primer término no esté. Entonces necesitamos que la condición inicial sea cero, es decir, que el despeje nos quede así. Si no, el sistema no es LTI, y observemos que lo que habíamos dicho de los sistemas LTI, la salida es una convolución. Entonces, si el otro término no fuera cero, esto no quedaría simplemente una convolución, quedaría una convolución más otra cosa. Pero ya sabemos que como este sistema para que sea LTI debe de ser una convolución. Entonces, em, la convolución de la salida del sistema sería esta convolución, ¿no? Sería hacer la convolución. Este 1 entre RC se lo podemos pegar por propiedades de la convolución, que es una integral. Esta constante la podemos poner aquí. Entonces, la salida del sistema, que sería esta expresión, es la convolución de la entrada con la respuesta al impulso del sistema. Es decir, la respuesta al impulso del sistema es esto que está aquí al lado. ¿Sale? Por definición, por propiedades de LTIs. Entonces vamos a calcular la función de transferencia. Entonces, condición inicial 0 para que sea un sistema LTI. Entonces aplicamos transformada de Laplace de ambos lados con condición inicial 0. Despejamos y de s, despejamos x de s y dividimos y de s, bueno, ponemos y de s de un lado, x de s del otro y dividimos y de s entre x de s. Por lo tanto, esta expresión, que es la transformada de Laplace de la salida entre la transformada de Laplace de la entrada, esto es la función de transferencia. Entonces, esta es la función de transferencia de este sistema LTI. De manera similar para el esquema de abajo, ¿no? Para el esquema de abajo em, tenemos un voltaje, ¿no? El voltaje en el capacitor, un capacitor 2, una resistencia 2 y un voltaje suministrado. Entonces hacemos otra vez, el modelado es el mismo. Para que sea un sistema LTI, la condición inicial debe de ser 0. Hacemos lo mismo de despejar este, bueno, aquí lo podemos ver de la siguiente manera. Explicamos la forma de Laplace y entonces z de s, esto está multiplicando, pasa dividiendo, lo podemos ver así. Y entonces un sistema LTI es z de s por su función de transferencia por la entrada. Entonces esto es otra manera de identificar a la función de transferencia, ¿no? La función de transferencia es lo que multiplica la entrada cuando está la salida despejada, ¿no? Que pues precisamente cuando pasas dividiendo la x de s te va a quedar transformada de Laplace de la salida entre transformada de Laplace de la entrada. Y bueno, aquí he trabajado con Laplace, pero lo mismo aplica con Fourier, ¿no? O sea, podemos quitar la S y poner J omega. Y entonces la idea es exactamente la misma. Ok, entonces lo que quisiera yo es hacer la conexión en serie de estos dos sistemas. Entonces lo que tendríamos que hacer, este es el sistema 2, este es el sistema 1, por darles algún número, podría ser al revés. Y lo que hacemos es quitar la entrada, y la entrada del sistema 1 va a ser la salida del sistema 2. Entonces, la entrada del sistema 2, perdón, va a ser la salida del sistema 1.
la entrada del sistema 2 va a ser la salida del sistema 1. Entonces aquí el voltaje que debo de suministrar en esta parte debe de ser el voltaje de salida del sistema 1, que es el voltaje en este capacitor. Entonces el voltaje es igual a, la B de T es igual a la Y de T, ¿no? Entonces, ¿esto qué me ocasiona? Pues esto me ocasiona un nuevo sistema que puedo yo identificar que es la conexión en serie de estos dos. Por lo tanto, el modelado matemático de estos dos sistemas que me va a determinar cómo se ve la salida del sistema 2 en términos de la entrada del sistema 1 o en términos ya de un nuevo sistema, cómo se ve esta salida en términos de esta entrada, ¿ok? Pues es la multiplicación de las dos funciones de transferencia. Entonces, si multiplico estos dos elementos, pues llego a esto. ¿Ok? Y este sistema conectado en serie se simplifica matemáticamente a este modelado. Esto es modelado. O sea, ya todo esto lo veo como una cosa modelada, pero sigue la conexión en serie. No es que se pierda, o sea, es decir, conectas en serie y el modelado matemático es la multiplicación de las funciones de transferencia. ¿Ok? Eso es importante. O sea, una cosa es cómo está la conexión y otra cosa es cómo es el modelado matemático de esa conexión. No es que estos sistemas se fusionen en uno, sino físicamente, se fusionen en uno en el modelado matemático, ¿no? O sea, eso es lo que quiere decir esta ecuación. Entonces aquí está la conexión, por lo tanto, el modelado matemático de esta salida en términos de esta entrada es la multiplicación de las dos funciones de transferencia y este sería el modelado matemático. ¿Ok? Si quiero conocer z de t, pues bueno, ya habría que ver quién es la x de s y hacer transformada inversa de Laplace. O cuando sea Fourier, pues transformada inversa de Fourier, de esta cosa. Ok, una manera equivalente de haber podido calcular la función de transferencia en ambos sistemas, pues sería la siguiente. Sabemos que la salida es esta convolución, ¿no? Es esta integral que es una convolución al final. Entonces, pues aplicamos transformada de Laplace de ambos lados. Entonces, esta sería y de s y transformada de Laplace de una convolución sería la multiplicación de las transformadas, que sería x de s, por la transformada de esta exponencial, que es 1 entre s menos el exponente, que sería esto, ¿ok? Y la constante pues sale. Entonces, pues la función de transferencia es lo que multiplica la entrada cuando está la salida despejada. Entonces, esto sería la función de transferencia, que es precisamente la que encontramos, ¿no? Entonces, es otra manera de identificar la función de transferencia para este esquema. Bueno, entonces hasta aquí dejamos este video.